Saludos, bendiciones, hermano. Muy buenas tardes. Dios me los bendiga a todos. Nuevamente estamos aquí por la gracia y por su misericordia. Un día más que Dios nos permite respirar, nos permite un estado de salud, nos permite nuestra familia, nos permite un tiempo a solas con Él. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de volver. Es tiempo de agradecer. Es tiempo de levantar nuestras manos y de adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Saludos a los hermanos y amigos que en esta tarde o quizás en la noche les llegue el culto a sus respectivos hogares. Esperamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones desde ahora y para siempre. Reciba paz, tranquilidad y seguridad, porque nuestro Dios va adelante. Saludamos a todos los hermanos de las diferentes congregaciones y especialmente a todos los hermanos de Torrefuerte, a los hermanos que en Chiriquí, en Bocas del Toro y en los diferentes lugares donde pueda llegar esta señal. Usted está recibiendo un consejo y una palabra de parte del Señor a través de su siervo. Dios les bendiga a todos. Voy a invitarles, sin más, que abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 13, del versículo 17 al versículo 22. Bendiciones a los que se están conectando ahorita mismo a través de las redes sociales. Estamos transmitiendo para Facebook, estamos transmitiendo en vivo para Facebook, estamos transmitiendo en el canal de YouTube de Torrefuerte de París, y le mandamos saludos a todos los hermanos y amigos que en esta tarde se logran conectar. Bendiciones a ustedes. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 13, del versículo 17 al versículo 22. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Qué hermoso, qué presencia. Fueron aproximadamente 400 a 430 años de esclavitud, donde Israel, siendo un pueblo esclavo, a la merced del pueblo de Egipto. Pero llegó la hora, como todo tiene una hora y un día establecido por Dios, donde se hace cumplimiento fiel de su promesa y su palabra. Llegó el día cuando Dios, a través del siervo Moisés, le da indicaciones, se le aparece en la zarza. Usted conoce la historia. Moisés sale de Egipto huyendo porque mata a un guardia. Pero en el desierto, a través de 40 años, Dios le habla a Moisés en el monte y le encomienda la gran misión de ir a Egipto y liberar al pueblo de Israel. Sin lugar a duda, Moisés, un poco confundido y aturdido, porque la misión era una misión muy difícil, pero Dios le dice a Moisés, cuando éste le pregunta: ¿y si me dicen quién me envió? ¿Qué les diré? Y Jehová le dice: diles que yo soy el que soy, te ha enviado.
el pueblo, después de diferentes plagas a través de las manos de Moisés y la mano poderosa de Dios actuando a favor de su pueblo, en la última plaga, Moisés le indica al pueblo que tiene que cubrir las puertas en los dinteles con sangre de cordero, para que el ángel de la muerte no entre y haga destrucción en los primogénitos. Y no solamente los primogénitos de los seres humanos, sino hasta de todas las bestias. Y el pueblo esa noche sale con mano poderosa de Egipto, cantando agradecidos, salen con armas, salen con oro, rumbo al desierto a adorar a Dios. Y me llama muchísimo la atención cuando el pueblo es libertado, porque Dios toca lo más sagrado y lo más íntimo del pueblo de Egipto y el hijo también del faraón, y salen al desierto a adorar a Dios, salen al desierto a adorar a Dios, y empieza la gran travesía que demoró 40 años en el desierto. Y es precisamente de ese primer capítulo, a la salida de Israel, cuando entran al desierto, de lo que hoy en esta tarde yo quisiera platicar con ustedes. Y quisiera hablarles bajo el tema la columna de Dios. Basado en el libro de Éxodo capítulo 13 del versículo 21 y versículo 22. Dice la Biblia: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarnos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo de Israel esta columna, tanto en el día como en la noche. La columna de nube en el día y la columna de fuego por las noches nunca se apartó del pueblo de Israel. Y dice la Biblia: y Jehová iba delante de ellos. El fuego en la columna de nube fue el mismo fuego de la zarza. Cuando la zarza aparece a Moisés en el monte Sinaí, el mismo fuego que no consumía la zarza era el mismo fuego que llevaba la columna por las noches. También es el mismo fuego que descendió sobre el Sinaí en medio de los truenos y relámpagos en una espesa nube. Era un símbolo del celo del Señor. No era una nube ordinaria, no era una nube natural. Su origen, el origen de esta nube era un origen sobrenatural. Durante el día se aparecía como una nube oscura en contraste con la luz del sol. Esto podía permitir que el pueblo de Israel no se fatigara en su diario caminar durante 40 años. Era una nube en el día espesa que permitía que el pueblo pudiese caminar sin fatiga excesiva por el calor del sol. Sin embargo, en la noche, la misma columna que era una nube por el día, la misma columna se convertía en una gran columna de resplandor de fuego. Cuando se detenía la nube, el pueblo también se detenía. Cuando esta nube se detiene sobre el tabernáculo y cae sobre ella, debió haber sido la escena más impresionante de la gloria de Dios. La misma presencia de Dios era la nube de Dios. Cuando la nube iba delante del ejército de Israel, recuerde, amigo, que la nube
era la presencia de Dios. En una ocasión Moisés está hablando con Dios y Dios le dice: mandaré al ángel. Y Moisés le da una declaración y le dice a Dios: si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos saques. Y Dios dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Tienen garantizada la presencia de Dios a través de una nube. Amigos, hermanos, no era solamente una nube, era la misma presencia de Dios acompañándolos durante 40 años, desde que salieron de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida. Cuando la nube iba delante del ejército de Israel, asumía la forma de una columna. Parecía una oscura columna de humo que subía hasta el cielo. Y por la noche era una gran columna de fuego para dirigir al ejército. Podemos imaginarnos que durante 40 años los enemigos de Israel, de las diferentes naciones y las que habitaban en como nómadas en el desierto, podemos imaginarnos el gran espectáculo que acompañaba a Israel de día con esa gran nube, y la que acompañaba a Israel con esa misma nube, pero ahora convertida en una gran llama de fuego. ¿Pudiésemos imaginar el espectáculo tan golpeado en el corazón de los enemigos al ver cómo nuestro Dios cuidaba, guardaba y garantizaba la existencia de su pueblo hasta llevarlo a la tierra que le había prometido al patriarca Abraham? Debió haber sido sin duda un golpe psicológico, emocional, que las demás naciones vieran cómo nuestro Dios llevaba a Israel a través del desierto. De modo que si un enemigo los perseguía en la noche, la columna de fuego de inmediato era como la protección para que el pueblo de Israel no sufriera pérdidas. Se presentaba de noche como una cara ardiente y caliente. Imposible que el enemigo pudiera tocarlos. Si era de día, la nube daba vueltas y provocaba una oscuridad impenetrable, de manera tal que Israel podía avanzar de día y también Israel podía avanzar de noche. Y por eso quisiera tocarles 3 aspectos importantes basado en el tema la columna de Dios. Quisiera tocar 3 aspectos importantes que a nuestra manera de mirar y observar por parte del Espíritu Santo, una iluminación de su palabra, nos puede estar enseñando esta gran columna que representaba la misma presencia de Dios. Y vayamos para eso a la Biblia, porque la Biblia es su mejor intérprete. Capítulo 13 del libro de Éxodo, el versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos. La columna garantizaba la guianza en el camino durante 40 años que el pueblo de Israel iba a estar caminando. La nube representaba la presencia de Dios. La nube los iba a guiar por el buen camino. La columna de nube, que es la misma presencia de Dios, no los llevó por el camino más corto. Esta es una de las primeras enseñanzas que a la luz de la palabra nos deja entender. Habrán caminos que para el hombre son los mejores y los correctos. Sin embargo, Dios tiene otros caminos. La palabra de Dios dice que sus caminos y sus pensamientos no son mis caminos, ni tampoco son sus pensamientos. Que de la altura de la tierra a los cielos, así son también sus pensamientos hacia nosotros. Totalmente pensamientos distintos, pensamientos diferentes. La columna no les llevó por el camino corto, porque Dios sabía que el pueblo, si era llevado por la tierra de los filisteos,
Cuando iba a haber la guerra, el pueblo podía amedrentarse, el pueblo podía temer y regresar para Egipto. Era un camino corto. Sin embargo, Dios permitió que dieran la vuelta por el mar. Dios sabía que el pueblo no estaba listo para ir por ese camino, y porque el desierto los estaba esperando para forjarlos, para prepararlos, para darles las mejores enseñanzas, para que conocieran a Dios. El desierto iba a ser como la lima para un machete sin filo. El desierto sería el lugar de capacitación. El desierto sería el lugar de formación y de preparación. Y sabiendo Dios que había un camino más corto, la columna no los lleva por el camino corto, la columna los introduce por el camino más distante. Quizás, y estoy seguro de esto, habrán algunas cosas que para ti estés pensando que no es el camino más apropiado por el cual tú estás pasando. Pero ¿qué tal si te digo en esta tarde que de repente pudiese ser Dios que te está introduciendo por este camino, que aunque tú no lo entiendas y aunque consideres que es largo el proceso, es el mejor resultado al final de este propio camino? ¿Será que Dios nos quiere llevar a través de los caminos más largos para que nuestra preparación sea la mejor? ¿Sabe que el camino de una planta, de un árbol de frutas llamada palmas, demora mucho en crecer, pero cada vez que crece sus raíces se fortalecen y sus raíces penetran muchos metros de profundidad para que una vez la palma tenga una distancia alta, esté fuerte, porque será golpeada por fuertes vientos, fuertes brisas. El crecimiento a largo plazo a mucha gente no le agrada. Hay gente que quiere crecer rápidamente en muchos aspectos de la vida, pero Dios tiene otro camino. Israel pudo haber llegado en algunas semanas, según algunos teólogos, y en algunos días, dicen otros, a la tierra prometida. Sin embargo, Dios le tiene preparado el camino largo. ¿Será que Dios a través de situaciones como estas ha llevado a la iglesia y a mucho pueblo a través del camino largo? ¿Será el camino largo el mejor lugar para poder comprender las cosas celestiales? En el camino corto quizás la mano de Dios no se iba a mover de la misma forma en que se movió en el camino largo. En el camino largo ellos vieron la nube de día, la columna de fuego de noche. En el camino largo ellos ven la roca brotando agua. En el camino largo ellos ven el maná descender del cielo. En el camino largo ellos pueden ver cómo Dios les respalda en todo lo que hacen. Tanto así que dice que el calzado ni el vestido. Durante 40 años llevaron las mismas sandalias, se fortalecían. ¿Será que Dios tiene un camino largo para que nuestra preparación sea mejor? Para que cuando lleguen las pruebas a nuestras vidas y cuando seamos sacudidos por las diferentes situaciones que la vida nos va a presentar, nuestro cimiento esté fuerte, porque el camino largo garantiza durabilidad. Qué bueno es alcanzar las cosas rápidos. Qué bueno es alcanzar las cosas de ayer para hoy. Hoy el mundo es instantáneo. Antes lo que demoraba una carta de un país a otro hasta llegar, algunas por barco, otras por avión, hasta que el cartero llegaba y las ponía ahí. Hoy usted solamente toma su celular y manda un mensaje a cualquier parte del mundo y en cuestión de segundos usted se está comunicando. El mundo ha entrado en una tecnología tan avanzada que nuestros hijos están viviendo la época, la edad virtual. Todo es rápido, instantáneo.
Amigos, no podemos librarnos del camino largo, porque el camino largo será el mejor maestro en momentos difíciles. Y las mejores enseñanzas saldrán cuando Dios nos lleva por el camino largo. Aprendamos. Algunos se están desesperando ya y hasta contando los días. Tantos días encerrados, tantos días encerrados. ¿Será que Dios nos tiene que enseñar algo en este camino largo? Y este es el único camino que nos pueda a nosotros garantizar nuestra salud, hablando terrenalmente. Y Dios quiere este camino largo, un proceso. En el camino largo aprendemos tres cosas. Número uno, aprendemos a mejorar nuestra relación con Dios. Número dos, nos preparamos para ver a Dios moviéndose de una manera sobrenatural. Y número tres, nuestra relación con nuestros prójimos mejorará. El camino largo a algunos no les gusta, pero es la medicina y es el librito de Dios. ¿Qué otra cosa me indicaba la nube? Recuerde que la nube es Dios mismo. Solamente nos guiaba, solamente nos llevó por el camino más corto, pero también la segunda enseñanza que encontramos aquí es que la única manera de llegar a la tierra prometida era dejándose dirigir por la nube. Y quizás la pregunta que quepa hoy: ¿qué es lo que te está dirigiendo a ti hoy? ¿Qué es lo que dirige tu vida hoy? Algunos, su vida es dirigida por su economía. Cuando su economía está bien, ellos están bien. Otros se dejan dirigir por sus emociones, por sus sentimientos, por sus conocimientos, por lo intelectual que pueden ser, por sus fuerzas, por sus méritos, por sus diplomas, por sus logros. ¿Qué dirige tu vida hoy? ¿Sabías que la única manera de llegar a la tierra prometida era dejándose dirigir por la columna de nube? Amigo, esto indica de que nosotros debemos dejarnos guiar por Dios. Dios conoce las cosas antes que sucedan, porque Él es Dios. Él conoce el futuro de todas las cosas, porque Él es Dios. Pero la decisión la tienes tú. ¿Qué dirige nuestra vida hoy? En el camino durante 40 años hubieron hermanos, hubieron amigos de Israel, hubieron personas en el pueblo de Israel que no se comprometieron a dejarse guiar por la columna de nube. Y esto lo vemos una vez Israel sale de Egipto. Una vez que Israel sale de Egipto, el pueblo del faraón, Dios toca y endurece el corazón del faraón y de todo Egipto, de tal manera que cuando ven que el pueblo sale con mano poderosa, el faraón dice: ¿qué hemos hecho? Vamos a buscarlos nuevamente para volverlos a poner esclavos. Tienen que seguir trabajando para nosotros. Fue Dios que permitió que el faraón se comportara de esta manera. Y mientras el gran ejército del faraón va detrás del pueblo de Israel, Israel se ve acorralado entre las montañas de Pi-Hahirot, el mar delante, los egipcios vienen detrás. Pero me encanta la columna de nube. Me encanta la columna de nube. Vamos a Éxodo capítulo 14, porque la columna de nube hace algo otra vez más sobrenatural. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo, dice Dios, endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en el Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón del faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, el faraón unció su carro y tomó consigo a su pueblo, como 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos.
Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él le siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto? Es la primera manifestación con todo lo que Dios hizo. Y qué parecido hoy. Tenemos un gran parecido a este pueblo. Definitivamente que salimos de los lomos de Abraham espiritualmente. Dios ha actuado en muchas maneras. ¿Olvidaste cuando Dios estuvo contigo en el hospital? ¿Olvidaste cuando Dios te sanó de aquella enfermedad que debías morir? ¿Te acuerdas cuando tuviste aquel accidente? Para que no contaras la historia, pero hoy estás vivo. ¿Te has olvidado que Dios intervino por ti en un fracaso tuyo? Y que Dios te levantó y te asió y te ha colocado en lugares, y ahora se te ha olvidado que el Dios que mandó las plagas sobre Egipto y guardó a Israel de cada una de ellas, ahora era el Dios que tenía el mar delante y a los egipcios atrás. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por ti y por mí? ¿Cuántas cosas hemos sido librados? Es que cuando se acaben los retos y los desafíos, hermanos, amigos, la fe muere. La fe se alimenta con cada reto y con cada desafío que el hombre pueda llevar a cabo. La fe era salir de Egipto por 430 años. Salieron con mano poderosa. Ahora van por el desierto y hay otro desafío, porque el pueblo de Dios es desafío tras desafío. Ahora tienen al mar delante y empiezan a blasfemar. Habían acabado de ver a Dios actuando a favor de ellos. Ahora viene el ejército de Faraón con todos sus capitanes. Tanto así que la Biblia dice que el Faraón ungió su carro. Oiga esto, una unción satánica. Unció su carro, lo preparó de manera tal, un carro diferente a los demás de los capitanes. Era el carro del Faraón. Ahora el pueblo dice: no había sepulturas en Egipto ahora para venir a morir al desierto. Hermanos, amigos, ¿cuántas veces detrás de un gran milagro hay otro desafío delante? ¿Y cuántas veces hemos dudado de Dios? Creo que esto nos ha pasado a todos. De la misma manera que Dios te levantó, te guardó, te sanó, te libró de la muerte, de la misma manera que Dios lo va a hacer en este tiempo y en esta misma hora con el que cree. Dios lo volverá a hacer una vez más. Porque a cada desafío la nube nos lleva en victoria. Era la única manera de llegar a la tierra prometida, dejándose dirigir por ella. ¿Quién dirige tu vida hoy? Algunos son gobernados por su estado de ánimo. Tanto así que todo el mundo se da cuenta cuando estás triste, porque tu estado de ánimo lo pones en el celular para que todo el mundo sepa cómo amaneciste. Si estás triste, lo pones en tu estado. Haces comentarios. Ya hoy no se ataca a la gente personalmente, verbalmente. Hoy, si quieres mandar un mensaje subliminal, solamente usa las redes sociales. Es una muy buena herramienta si se usa de una forma correcta. Nuestro estado de ánimo lo debe saber Dios, no las personas que nos rodean. Nuestra forma como nos sentimos, nuestra preocupación, lo debe saber Dios primero antes que las personas. Porque entre las personas y Dios, ellas nunca podrán hacer nada por ti. Y Dios lo ha hecho todo por ti y por mí. ¿Qué es lo que está dirigiendo mi vida hoy? La nube era la única alternativa del pueblo. Si no hubiese nube, nunca hubieran llegado a la tierra prometida.
nunca hubieran llegado a la tierra prometida. Quiere decir que en el camino la nube los guiaba. La nube era Dios. ¿Y cuándo los guiaba? La nube los llevó, recuerden, número 1, por el camino más largo. Aunque tu prueba demore, aunque la respuesta tarde, prepárate, porque Dios va a responder. Tarde que temprano Dios responderá. Algunos dicen que Dios no llega más temprano ni llega tan tarde, llega en el momento que tú y yo lo necesitamos. Y recuerda siempre esto: Dios nunca te va a dar lo que tú quieres, te dará lo que tú necesitas. Dios sabe cómo, cuándo y dónde. Déjale el tiempo a Él. Si estás caminando el camino largo, vas a ver la gloria de Dios. Y número 2, la única manera que podamos llegar a la tierra prometida es dejándonos guiar, dirigir por la columna. Es tiempo de poner en manos de nuestro Dios. Es tiempo de ponerle en las manos a Dios todo lo que somos. Leamos un versículo bíblico que está en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Quiero que abra su Biblia. Sí, abra su Biblia y comparta la Biblia ahí. Capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló a Israel a través del siervo Moisés. Pero hoy Dios nos está hablando a través de Jesús. Y este debe ser nuestra guía. Esta debe ser nuestra dirección. Donde se movía la columna de nube, se movía el pueblo. Se detenía la columna, el pueblo se detenía. Pero ahora somos guiados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Él es nuestro guiador. Él es nuestro protector. Él nos lleva por el camino más largo, pero en el camino más largo aprendemos las mejores lecciones de nuestras vidas. En el camino más largo me dejo dirigir por Él, porque aunque hayan peligros, Dios me va a guardar, porque estaré en el camino donde la columna de nube me esté guiando. Pero también la Biblia dice, allá mismo en el libro de Éxodo, también la Biblia dice, ahí mismo en el versículo 21, capítulo 13 de Éxodo, que aparte que los guiaba, había una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Para alumbrarles, amigos. La Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra la luz. Puede haber una oscuridad muy densa, pero donde hay una pequeña luz, por pequeña que sea, es apreciada. La Biblia dice que fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, la Biblia dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. La Biblia dice que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios es un Dios de luces. Dios es un Dios de dirección correcta. Dios es un Dios que nos sabe dirigir en momentos difíciles. Nuestro Dios sabe cuál es el camino. Y en Éxodo nos dice que no solamente los guió, sino que la columna de fuego era para alumbrarles. Era para alumbrarles. La columna era la garantía de su presencia. Hermanos, habrán momentos negros de nuestra vida y usted y yo vamos a poder evitarlos. Algunos están atravesando momentos de oscuridad, momentos difíciles, momentos donde no ve el sol, donde la luz, la claridad, las estrellas no salen. Posiblemente algunos estén atravesando momentos donde todo es negro y algunos se dicen, bueno, ¿y ahora qué ha pasado? Dios se ha ido. No, Dios también nos ha prometido estar con nosotros en nuestros más negros momentos. Momentos negros económicos, cuando no hay nada que poner a la mesa. Momentos negros entre la relación de las parejas,
cuando ya el amor se está perdiendo, la comunicación no existe, cuando los hijos o los padres hemos llegado al límite del irrespeto, y momentos negros cuando algunos dicen no queda otra alternativa sino que la separación. Momentos negros cuando algunos pueden decir no me queda otra sino que esperar morir. Momentos negros de salud, momentos negros contigo mismo. Sí, contigo mismo, donde tú mismo te sientes perdedor, donde tú mismo te puedes sentir perdedor, fracasado, donde tú mismo puedes sentir que no eres alguien que vino a esta tierra para ser un hombre o una mujer de éxito, sino que ha venido a esta tierra para sufrir. Y pareciera que estás por el camino largo y esperas un día que las cosas cambien, pero las cosas empeoran. Y dices, yo puedo orar, pastor, hago mi devocional, ayuno, y las cosas se empeoran con mi esposo, con mi esposa, las cosas se empeoran con mis hijos, se empeoran en mi trabajo, se empeoran económicamente. Es que Dios también ha permitido que la noche sea parte de tu camino. Dios ha permitido que haya noche para que aprendas también que en medio de la noche también hay una luz que nos guía, aleluya, una luz que nos lleva al camino correcto, una luz que nos defiende, que nos protege. Es la luz de la columna de fuego. Era la misma nube que en el día hacía que el pueblo de Israel no se fatigara de los rayos del sol. Cuando venía cayendo el día y entraba la noche, la columna se acomodaba a la necesidad del pueblo de Dios. Tremendo esto. Dios sabe cuando necesitas la columna, cuando estás transitando en el día. Y Dios sabe cuando esa columna tiene que convertirse en fuego. ¿Por qué se convertía en fuego? Por muchas razones. Habían enemigos, habían animales y había frío. Y el fuego era lo necesario para que el pueblo no se detuviera ni de día ni de noche. El fuego era necesario para apartar a los animales del desierto que podían provocar desastres en el campamento hebreo. Y el fuego también les indicaba el camino, porque de noche no se puede andar si no hay luz. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Siempre habrá una luz que nos va a dirigir por el camino correcto. ¿Por qué era necesario el fuego? La columna de nube también, ¿por qué era necesaria? ¿Sabes por qué? Porque de la columna, que era el Dios mismo, también Dios les hablaba a ellos. Números, vamos a Números, capítulo 14, versículo 14. Búsquelo, tiene su Biblia ahí. Números 14, 14. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. La nube era testimonio de la presencia de Dios sobre Israel a las demás naciones. Tú no tienes que caminar solo, tú no tienes que ir sin dirección, porque te puedes equivocar. Tú tienes que seguir la nube. Yo tengo que seguir la nube de día, la columna de fuego de noche. Desde la nube Dios les hablaba. Es interesante esto. Desde la nube Dios hablaba. Si no hay nube, no hay voz de Dios. Y Dios habla. Déjame decirte que Dios tiene maneras diferentes para hablarnos. Y tú sabes que te estoy hablando de una realidad. Tú sabes que Dios algún día ha hablado a tu corazón, ha hablado a tu oído, ha hablado a tu ser. Has podido saber sin duda alguna de que Dios ha sido el que te ha hablado. Y Dios habla desde la nube. ¿Por qué era necesaria la nube? En esta ocasión en forma de fuego, porque Dios hablaba a través de la nube. ¿Tú quieres oír la voz de Dios? Necesitas la nube de Dios. Y la nube de Dios es Dios mismo. Necesitamos la nube que nos hable. Hoy, en estos tiempos difíciles que el mundo atraviesa, de tanta
tanto lo que oímos en televisión y por radio y en las redes sociales. Es necesario que Dios nos hable. El camino largo que estamos llevando, es necesario oír la voz de Dios. ¿Qué voz estamos oyendo hoy? La nube garantiza la voz de Dios. ¿Qué otra cosa les garantizaba la nube, que es Dios mismo? Fue el medio que identificó que Moisés era el líder. Fue el medio que Dios utilizó para hablarle al pueblo. Esto me habla de que el pueblo de Israel, desde que Moisés llegó del desierto, desde que Moisés les dijo que Dios lo había enviado, y desde que Moisés sale con mano poderosa con ese pueblo por el desierto, tuvo resistencia. Tú tendrás resistencia en todos los ámbitos ministeriales. Y a donde Dios te ha llamado, la resistencia es parte de tu llamado. No lo puedes esquivar. Habrá gente que cuestionará tu liderazgo. Habrá gente que dirá que Dios no te llamó. Habrán burladores. Habrá gente que dirá que tú no eres hijo de Dios. Habrá gente que va a cuestionarte hasta por ir a la iglesia. Habrá gente que va a cuestionarte por llevar una Biblia. Ahora cambiaste de dueño. La nube le decía al pueblo también la ratificación de Dios hacia su líder Moisés. Éxodo 33, versículo 9. La nube también ratificaba la presencia de Dios al lado del líder. Hermanos, para poder salir al desierto, no podían salir sin alguien que conociera el desierto. Y te voy a decir algo. Moisés no era cualquier hombre. Moisés tuvo 40 años. Oiga esto. Recuerda que cuando él mata al policía, al egipcio al guardia, y él sale para el desierto, en el desierto, él encuentra a una joven con sus hermanas sacando agua y a unos pastores que las estaban molestando, y Moisés intervino y le dio agua a la joven y a sus camellos, y en agradecimiento ella lleva a este muchacho llamado Moisés a la casa, y ahí conoce a su futuro suegro llamado Jetro. Y son 40 años que Moisés está del palacio al desierto guiando ovejas. En el desierto Dios le dio esposa. Oiga esto. En el desierto Dios le dio esposa. No se la dio en el palacio. En el desierto Moisés aprendió el arte de ser pastor. En el desierto Dios, por primera vez Moisés oye la voz de Dios. En el desierto por primera vez Moisés ve la zarza que arde y no se consume. Es por primera vez, pero Moisés está 40 años en el desierto. Así que cuando Moisés, después de 40 años, regresa a Egipto con el mandato divino de Dios y la misión, ya Moisés era un hombre experimentado en desiertos. Usted no puede caminar solo por el desierto, oveja. Usted necesita a alguien que le guíe. Yo no puedo caminar solo en el desierto. Yo necesito a alguien que sepa cómo se vive en el desierto. Y si había alguien que sabía cómo sobrevivir en el desierto, se llamaba Moisés. Dios no improvisó con Moisés. Dios lo preparó 40 años antes para que estuviera 40 años después guiando al pueblo. Dios no improvisa nunca nada. Dios es un Dios de planes, propósitos que se cumplen con las personas que Él ha llamado. Porque antes de nuestro nacimiento fuimos llamados, fuimos escogidos para llevar una misión. ¿Qué hacía la nube? La nube ratificaba, identificaba que Moisés era el líder. Éxodo 33, versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, recuerde que el tabernáculo era visitado por la nube. Recuerde esto. Y creo a manera muy particular que era el momento más glorioso. Era el momento más glorioso cuando la nube descendía, la presencia de Dios. Cuando Moisés, Éxodo 33, 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda
y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como cuando cualquiera habla con su compañero. El trato de Dios con el líder no era el mismo trato de Dios con el pueblo. La nube, cuando descendía sobre el tabernáculo, hacía que Dios mismo hablara directamente con Moisés. Él decía: a Aarón y a María yo les puedo aparecer por visiones y sueños, pero a mi siervo Moisés hablaré con él cara a cara. Veía la apariencia de la gloria, las espaldas, la apariencia de Dios, y le dijo a Moisés en ocasiones: métete en la peña que voy a pasar y no hay hombre que me vea y viva. Él veía la apariencia de la gloria de Jehová. La nube te hará entender autoridades, que es una de las cosas que flaquea la iglesia. La iglesia no identifica autoridades. Y esto no solamente se queda en la iglesia. El pueblo que a veces, el pueblo común, no identifica sus autoridades. Hermanos, si nos están mandando una cuarentena, las autoridades hay que identificarlas. Si ellas dicen así, hagamos así. La nube garantizaba, identificaba. La nube pactaba a Moisés como el líder. Qué lástima es que hoy la gente, muy poca gente reconoce sus autoridades. Una persona que no reconoce sus autoridades es una persona que está al borde de la rebeldía. Y la rebeldía no es de Dios. La nube descendía sobre el tabernáculo. Oiga esto, la nube descendía sobre el tabernáculo y hablaba con Moisés. Mientras que el pueblo estaba en sus tiendas y se hacían a la puerta de las tiendas y no se atrevían a ir al tabernáculo porque no era permitido. Pero también la nube era el medio visible en el cual Dios les hablaba. Era el medio visible. Dios siempre tendrá un medio para que nosotros entendamos el propósito de sus planes. En este tiempo Dios tiene sus medios y está utilizándolos. Está utilizando sus medios para que el pueblo comprenda de que Dios está tratando con el mundo entero. Era el medio visible por el cual Dios se hacía presente en la congregación de Israel. Era el medio visible. ¿Cómo vemos la pandemia hoy? ¿Cómo vemos el virus? Algunos lo han satanizado. Yo respeto las diferentes corrientes teológicas, pero a mi manera de ver la palabra de Dios y bajo un contexto bíblico, no hay nada que nuestro enemigo pueda hacer voluntariamente sin que nuestro Dios creador lo permita con un propósito y para darle fiel cumplimiento a su palabra. El ángel de la muerte, la última plaga, iba a visitar, quiero que lo entiendas bien, en las primeras plagas, mientras había tinieblas en Egipto, Israel estaba de día. Eso era sorprendente. Mientras el faraón con todo su pueblo estaba siendo invadido de ranas y sapos, en Israel estaban gozando tremendamente. Mientras en Egipto tomaban sangre, porque no era agua ya, en Israel el agua estaba perfecta para tomar. Mientras caía granizo en Egipto, Israel estaba tranquilo. Mientras había piojos en Egipto, ningún niño de Israel tenía piojos. Pero cuando vino la plaga, la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, Dios le dijo a Moisés: en esta plaga el ángel visitará todas las casas, pero no entrará a la casa que tiene una señal. Y la señal era sangre del Cordero de la Pascua, recuérdenlo. Todo esto era tipología del nacimiento de Cristo y su muerte, y muerte de cruz. Y recuerde que fue en la Pascua, en la fiesta de los judíos, que se dio la muerte de Jesús. Hermanos, amigos, ¿será que Dios está usando un medio visible para expresar su pensamiento
para expresarle una verdad a su pueblo? ¿Será que la nube nos está dejando ver cosas para que entendamos? ¿Cree usted que hoy estamos entendiendo lo que Dios está haciendo? La nube nos garantizará entender el porqué de las cosas. ¿Qué quería Dios? Ya que de día y de noche el pueblo tenía su presencia. Dios quería que el pueblo, y termino con esto, Dios quería que el pueblo no se detenga. Hermanos, lo que está sucediendo no puede detener a la iglesia, aunque la iglesia no se congregue. Y esta es una cuestión de integridad. Pégate yo lo que voy a decir bien, preste atención. Nadie te está supervisando los cultos, nadie te está supervisando ahora, nadie te está preguntando, lo hacemos a veces por WhatsApp, pero hemos perdido la relación personal producto de la pandemia. Ahora se trata de disciplina, íntegro delante de Dios. ¿Sabe? Le decía a alguien, la integridad se alimenta en la soledad, porque cuando estás solo es que debemos demostrar de qué clase de cristianos estamos hechos. Somos íntegros aun cuando nadie nos está viendo. Hoy los cultos que se están mandando a nivel mundial y que los pastores estamos entrando en esto de las redes sociales y los cultos virtuales, nadie te está supervisando. Te puedes levantar del sofá, te puedes levantar de la silla, puedes atender a la cocina, a alguien que llamó, puedes ir al baño, puedes interrumpir el culto virtual, pero es falta de ser íntegro delante de Dios. Cuando viene este momento y separas este tiempo, que nada te interrumpa el oír la palabra de Dios, porque no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Que nada te interrumpa, que seas íntegro hasta delante de la gente cuando estábamos en los cultos, íntegro ahora cuando nadie te ve. Recuerda siempre esto, la integridad se alimenta en la soledad, porque en la soledad demostramos quiénes somos de verdad delante de Dios. Y aunque hoy no está el pastor, no están los diáconos, no están los líderes, pero está Dios contigo. Y debemos ser íntegros aún en estos. Reconocer el medio visible que Dios está hablándonos hoy. La iglesia no se diseñó para que se detenga. La iglesia no se va a detener, pase lo que pase. La Biblia dice en la última parte del versículo 21 del capítulo 13 del libro de Éxodo, que a fin de que anduviesen de día y de noche, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú me haces estar confiado. Tu seguridad no viene de los hombres, tu seguridad viene de Dios, de la columna de nube. Él quiere que la iglesia avance de día y de noche. La iglesia no se ha detenido, la iglesia está en avanzada, estamos por el camino largo, sí lo estamos, pero estamos siendo guiados por la columna que representa a Dios. El mundo debe dejarse guiar por la columna de nube. Hoy estamos atravesando este camino, pero pronto, hermanos, muy pronto, vamos a aferrarnos, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir levantando nuestras manos, vamos a ser íntegros delante de Dios. Pronto habrá respuesta. Dios no nos ha abandonado, Dios no nos ha desamparado. Hay promesas que establecen: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como estuve con Moisés, le dijo Dios a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Gloria a Dios. Hermanos, la iglesia fue diseñada. La iglesia fue diseñada, totalmente fue diseñada para que no se detuviera en ningún momento. La iglesia fue diseñada para que no se detuviera. La iglesia fue diseñada para que camine de día, momentos buenos a veces, pero también la iglesia fue diseñada para caminar de noche. La columna se interponía entre Israel y Egipto cuando pasaron el mar. Protección, hermanos. La columna nos va a llevar a la tierra prometida. Quisiera en esta tarde
La señal está un poco mala. Gloria a Dios. Quisiéramos en esta tarde, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, con la presencia del Espíritu Santo, orar por usted, donde quiera que esté. No sé si estás por el camino largo, solo tú lo sabes y Dios. No sé si no entiendes por qué Dios te ha metido por este camino. Es que te está preparando, te está forjando, te está sacando todas las impurezas. Hay algo grande que te está esperando en la tierra prometida. Señor, en esta tarde yo presento a todos los hermanos y a todas las personas, los amigos de las iglesias, aunque no vayan a una, no importa. Y si eres católico, adventista, mormón, testigo de Jehová, cuadrangular, esto no tiene que ver con religión, ni que yo voy a una y yo voy a la otra. No. Este es un pueblo que hay que unirse en este tiempo para clamar al Dios de la nube. Señor, en esta tarde yo presento a todos los hermanos y a todos los amigos, a todos que logran escuchar este culto, Padre. Los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Permite que la prueba que estén atravesando entre y siga la columna. Es la única manera. La columna garantiza nuestra tierra prometida, aunque vayamos por el camino largo. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Oro si alguien está enfermo, para que sea sano en el nombre de Jesús. Oro si hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo. Repite esta oración. Diga así: Dios, en esta tarde te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con la sangre de tu Hijo Jesús. Borra mis pecados. Borra mi nombre del libro de la muerte. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto, Jesucristo, como mi único Salvador. Creo que Dios tu Padre te envió, moriste y resucitaste por mí al tercer día y vienes pronto a buscarnos. Te acepto como mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, si alguien detrás de esa pantalla hizo una oración, yo te pido ahora por el Espíritu Santo que lo toques y lo bendigas de una manera sobrenatural y que le indiques dónde debe congregarse cuando todo esto suceda y pase. Te felicito si hiciste esa decisión, has tomado la decisión más importante de tu vida, hermanos. No olvides que Dios está contigo, aún en el camino largo. Le damos muchas gracias a todos ustedes que nos han permitido entrar en sus hogares. Dios le bendiga poderosamente. Recuerde que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Y recuerde esto: bendiciones y saludos a todos. Dios les bendiga.